Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Oro, Señor, para que abra nuestro entendimiento. Oro, Señor, para que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser. Padre, úsame y úsanos, Señor, a cada uno en la predicación de tu palabra. Y en este momento, Señor, úsame para que tu palabra fluya limpiamente y para que sea por tu Espíritu, Señor, fecundada y dé fruto. Padre, oramos, Señor, para que también nos dé la fortaleza, el denuedo y la valentía, y también, Señor, ser guiados por ti para ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada, si algunos, les traigo memoria, estábamos hablando respecto de volvernos a la palabra de Dios. Y hablamos de una instancia que sucede en el reinado de Judá, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, donde un rey llamado Josías, el pueblo está desenfrenado, todo en la idolatría, todo en perversiones sexuales, y en el fondo cada uno hacía lo que mejor le parecía. Unos estaban totalmente descontrolados, desenfrenados, y otros tratando de vivir la vida lo que mejor podían. Hasta que de repente el rey, luego de 10 años de reinado, envía a un escriba, ¿cierto?, a ver al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, aparte de cumplir la tarea que estaba solicitando el rey, le hace entrega de la ley de Dios. Cuando el escriba la mira, la lee, se lo cuenta al rey Josías, y el rey Josías, cuando toma la ley y la comienza a leer, rasga sus vestiduras y se da cuenta cuál era el origen del problema. El origen del problema es que Israel se había apartado de la palabra de Dios. ¿Qué decisión toma este rey? Eliminar todos los ídolos, botar todas las estatuas y erradicar totalmente en Judá todo lo que tenía que ver con paganismo, idolatría, quitar sacerdotes paganos y todo lo que mejor pudo hacer. Y por eso la característica de este rey es que hizo lo recto delante de Dios. Amén. Hablábamos, ¿cierto?, de que esto es por eso de que cada vez que nosotros vemos que el pueblo de Dios, en este tiempo la iglesia, se va desviando, va haciendo lo que mejor le parece, y uno empieza a ver mucho pecado dentro de la iglesia, y al final después se termina volviendo una normalidad, el problema no es que ahora el pueblo de Dios es más light, el problema es que se ha extraviado de la palabra de Dios, y hay que volver a la palabra, y que la palabra nos purifique, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros haga la obra. Es por eso que hoy vamos a seguir con esto, y hablaremos de un atributo que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos atributos, muchos. Por ejemplo, no vamos a tocar eso hoy día. La palabra muestra la revelación de quién es Dios. Dios se autorrevela, se automuestra a través de su palabra. Nosotros sabemos quién es Dios por cómo Él se muestra en la palabra. Y el Espíritu Santo nos trae la revelación y conocemos a nuestro Dios. Nuestro Dios, que es un Dios y tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conocemos a Dios en su plenitud. Conocemos su plan. Hoy día vamos a hablar de este atributo que la palabra de Dios es semilla. La palabra de Dios es una semilla. Y para eso quiero invitarlo a que usted pueda abrir su Biblia en Lucas capítulo 8 y vamos a leer la parábola del sembrador. Vamos a tomar esta parte, vamos a tomar el libro de Lucas porque será más claro para lo que hoy el Señor nos quiere mostrar. Esta parábola también está en Mateo, pero vamos a ocupar la versión que habla Lucas respecto de esta misma parábola del sembrador. Así que la vamos a leer. ¿Sí? ¿Estamos bien, Victoria?
Lucas capítulo 8, del verso 5 al 8. Dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz nuestro Señor Jesucristo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta parábola, usted seguramente, más de alguno, la ha escuchado, la ha leído. Y hoy día quiero que podamos profundizar en un atributo de la palabra de Dios. Yo le decía, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. ¿Dónde está la revelación de Dios? En la palabra. Por eso que es muy importante que Dios nos revele la palabra. Por eso que Jesús, cuando le habla a sus apóstoles ahí en Lucas 24, 44 y 45, le dice que luego de enseñarles cómo tiene que entender la palabra, dice: esto era todo lo que me pasó, es lo que estaba escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y después dice: y entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra. La palabra, en ella está la verdad de Dios. Y cuando Dios nos abre el entendimiento y podemos verla con la revelación que Él la entregó, entonces viene a ser un tesoro en nosotros. Voy a dar la explicación que dio directamente nuestro Señor Jesús. Aquí no necesitamos interpretar, ¿cierto?, la parábola. Vamos a ir directamente ahora a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer y ahí vamos a desarrollar. La siguiente, por favor, Victoria. Vamos a leer la interpretación que le da nuestro Señor Jesucristo directamente a sus apóstoles. Porque Él al resto le dijo: el que entendió, entendió. Y yo creo que entendieron muy poco, porque hasta los apóstoles preguntaron. Y esta es la explicación de nuestro Señor. Dice: esta es pues la parábola. En el fondo está diciendo el Evangelio de Lucas: esta es la explicación de la parábola. Esta es la revelación del ministerio de esta parábola. Porque Él hablaba por parábola, ¿cierto?, para revelar los misterios de Dios, pero también para que los que no eran de Dios no la entendieran. Es algo que nosotros hoy día no podríamos capturar, ¿cierto? De que se predicaran los misterios de Dios, las revelaciones del misterio de Dios, pero para que la entiendan los de Dios y no los que no son de Dios. Bueno, leamos. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y vamos a detenernos ahí porque vamos a ir avanzando en la revelación que dice nuestro Señor. La semilla es la palabra de Dios. Y esto es tremendo porque nosotros, cuando vamos avanzando, cuando nosotros queremos trabajar para Dios, lo que nosotros estamos llamados a hacer es a sembrar una semilla. Yo sé que nosotros hemos entendido de que nos tenemos que dedicar a lo mejor solo a cosechar, pero en este caso el Señor Jesucristo está hablando que quien predica la palabra, lo que está haciendo es sembrando una semilla. Cada vez que tú te dedicas a predicar la palabra, ya sea el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Tú estás predicando la palabra, tú estás predicando el Evangelio, lo que tú te estás transformando es en un sembrador. Tú eres el que salió a sembrar. Cuando dice el sembrador salió a sembrar, ese sembrador es cada hijo de Dios, cada hombre y mujer de Dios transformado por el Espíritu Santo, quien tiene ahora dentro de la revelación de Cristo, la revelación de la palabra, escudriña la palabra y saltan estos ríos de agua viva. Cuando se pone a predicar, lo que está haciendo es sembrar la semilla.
La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el predicador. Tú al que predica le puedes llamar, él es un sembrador. La persona cuando sale al campo, el campo es el mundo. Es donde está la gente. Tú no sabes cómo van a recibir, pero lo que tú sí llevas es la preciosa semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador eres tú. Cuando vemos a alguien que va en misión, esa persona debería decir, voy como un sembrador de la palabra de Dios. Amén. Eso va a ser. Es un sembrador. Le pasaron alforja y lleva semilla. ¿Cuántos tipos de semilla? Un tipo de semilla. ¿Cuál es esa semilla única? Porque nos dice lleva muchas semillas. Lleva un tipo de semilla. ¿Cuál es? La palabra de Dios es la semilla. Y eso nos tiene que quedar muy claro porque Dios va a bendecir y va a honrar la palabra cuando vas a producir un efecto en las personas siempre y cuando le prediquemos la palabra. Si nosotros no le predicamos la palabra, el Señor no va a producir el efecto que tiene que producir, porque Dios honra su palabra. Amén. Por eso que los profetas decían, así ha dicho el Señor. Nosotros, como tenemos la profecía más segura, tenemos que presentarnos delante de las personas y decirle, así ha dicho el Señor. Vamos a leer la siguiente. Miren, dice así en 1 Corintios 1:21. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, está diciendo de que Dios, si bien Dios es sabio y la sabiduría viene de Dios, nadie conoce a Dios mediante sabiduría humana o por un tema netamente del pensamiento, del conocimiento puramente humano. Esto tiene que ser por revelación. Y agrega, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ha determinado dentro del plan que está desde Génesis y Apocalipsis cómo se va a salvar la humanidad. Cuando le dice ahí, luego que Adán y Eva pecaron y el Señor establece desde ese momento el plan y le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer nacería aquel que le pisaría la cabeza. Ahí comienza a mostrarse el plan de redención de la humanidad. Ahí, y tiene que nacer de la simiente de la mujer. Después pasa un tiempo y Adán hace un pacto, con Abraham y le dice a Abraham que de su descendencia vendría la simiente que iba a ser aquel que le iba a pisar la cabeza, ¿cierto?, a Satanás, y de él nacería, ¿cierto?, la simiente que iba a producir la salvación. Después él tuvo, ¿cierto?, a Abraham tuvo a Isaac, a Isaac y a Esaú. No, a Isaac y Abraham, Isaac, ¿cierto? Y tuvo Isaac, pero allá Ismael, ahí estaba. Pero la bendición venía de Isaac. Después Isaac tuvo a 2 hijos, ¿cierto? Que era Esaú y Jacob. Y Jacob vino la bendición. Y luego vinieron las 12 tribus. Y de una de las tribus, que era la tribu de Judá. Hasta después llegar a David, que era de la tribu de Judá. Y a David se le prometió que de él vendría el Salvador. Y por eso que a Jesús le decían hijo de David. Porque la promesa se la habían dado a David. David subía ¿cierto?, hasta Jacob, que era Judá, Jacob, Jacob a Isaías, Isaías a Abraham, y a Abraham cuando se prometió la simiente en el huerto del Edén. Entonces, a Dios, elaborando este plan de salvación, que la máxima manifestación es cuando es Cristo la salvación, Él aparece para dar salvación. Nosotros predicamos la salvación en Cristo
Que esa es la bendición de predicar el Evangelio, y el Evangelio se trata que Jesús vino, murió y resucitó, y que todo este plan de salvación estaba revelado en la ley, en los profetas y en los salmos, y que Cristo cumplió la ley, murió conforme a la Escritura, resucitó conforme a la Escritura, vivió conforme a la Escritura y en nada pecó. Luego revela el plan de Dios, y el plan de Dios se consuma en Cristo, y el Señor termina diciendo, luego que Cristo, cierto, resucita, asciende al cielo y está a la diestra de Dios, dice, a Dios le plació salvar a los creyentes, a los que son hijos de Dios, a los que van a estar en el reino de Dios, por la locura de la predicación del Evangelio. No con sabiduría humana, no con precepto humano, no porque sean muy intelectuales, no porque sean extraordinarios, solamente por la predicación de la locura del Evangelio. ¿Por qué una locura? Porque tienes que creer algo que está revelado hace 3.500 años. 1.500 años antes de Cristo comienza la revelación, los escritos de Moisés, hasta el primer siglo, que es el Apocalipsis, una revelación en 1.600 años, y ahora nosotros, en esta época, el que quiera creer, tiene que creer a la locura de la predicación del Evangelio. ¿Qué es? Que Cristo vino, murió, resucitó y pagó por tus pecados. Esa es la locura de la predicación. Y el Señor, esa predicación es la que bendice. No, porque nosotros tenemos una semilla, y la semilla es la palabra. Amén. El Señor va a honrar la palabra. Si tú miras el libro de los Hechos y miras otros más, y vas a ver cómo predicaban los apóstoles. Mira, ahí en el instructivo aparecen, yo traté de dejar por lo menos 5 o 6 ejemplos a leer en el libro de los Hechos. Muchos. Y ellos predican con la palabra de Dios, y Dios honra su palabra. Y algo sucede. ¿Cómo? Pone la siguiente, por favor, Victoria. ¿Cierto? Decimos que el Señor, porque la palabra es semilla. Y dice que el Señor, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero ¿qué sucede? Tú llevas la semilla, tú predicas el Evangelio, tú te determinas a meterte en los escritos. ¿Por qué crees que Pablo, estando en la cárcel, un hombre que conoce la palabra de Dios, un hombre que era fariseo, conocía la ley al revés y al derecho, andaba persiguiendo a la iglesia, dijo, yo soy fariseo de fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia? El hombre era discípulo de Gamaliel, conocía la ley, la Torá y el Tanaj completo. Pero ese hombre, cuando está a Timoteo, le dice, Timoteo, mándame la capa porque va a ser frío en el invierno. Y por favor, mándame los escritos, principalmente los pergaminos. ¿Por qué? Necesito seguir leyendo la palabra de Dios para cada vez tener una fe, no solo una fe, sino que una palabra sólida para persuadir a los que tienen que creer en Jesús. Por eso que si tú lees Hechos capítulo 28, al final dice que venían a él estos judíos, y él por medio de la ley de Moisés los persuadía diciéndole que Cristo, y demostrándole que Cristo era el Señor. Lo mismo pasaba cuando iba a las sinagogas en Berea, en Tesalónica y en todas partes. Este hombre se metía en la Escritura con el afán de demostrar que Cristo era el Señor. Así predicaba el Evangelio. Pero él sabía humanamente que por más que adquiriera conocimiento, él hacía un esfuerzo. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Profundizar para predicarlo cada vez mejor, y que el Espíritu Santo nos revele cada vez más el Evangelio y a Cristo en la palabra. Pero ¿para qué? ¿Será que eso es todo? No, porque dice la palabra ahí en Juan 16:8, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros llevamos la semilla, pero la semilla no fecunda sola. Si tú tienes un pote de semillas en tu casa, si hay alguien aquí que está escuchando y sabe de campo o tiene un mínimo noción de semilla, sabrá que si yo dejo una semilla en algún lugar,
Esas semillas no van a producir frutos si yo las dejo arriba de la mesa, en mi bolsillo, en una bolsa, en un frasco. Y alguien diría, es que esas semillas no tienen vida. Sí, si las semillas tienen vida, pero necesitan ser sembradas. Si yo no las siembro, las semillas jamás van a producir fruto. Las semillas no las puedo mantener en los bolsillos. Las semillas no las puedo tener encima de la mesa. Las semillas no las puedo tener escondidas. La semilla la tengo que lanzar a la tierra. Las semillas están hechas para que produzcan fruto. Pero eso no quiere decir, porque algunos dicen, entonces no estudiemos. No, lo que pasa es que mientras más vas conociendo a Jesús y vas revelándose el Evangelio, tú tienes la semilla preciosa y esa es la que vas a tener que lanzar. Ahora, cuando tú la lanzas, ¿quién es el que produce el fruto? ¿Quién es el que convence a la persona? ¿Quién es el que le revela que es un pecador? ¿Quién es el que le abre los ojos y el entendimiento que realmente es un pecador y necesita la salvación de Jesucristo y o si no está totalmente perdido? El Espíritu Santo. ¿Quién se lo declaró? El predicador. ¿Quién le lanzó la semilla? El predicador. ¿Quién ungió esa semilla para que fecunde, dé fruto? Así como sucede con un embrión, ¿cierto? Un óvulo y un espermatozoide. Algo tiene que producirse para que se dé la vida. Asimismo, tú tienes una semilla que necesita que venga el Espíritu Santo y le dé vida a eso y la persona entonces sea convencida de pecado, de justicia y de juicio y esa persona nace. Pero tú llevas la semilla. Necesitamos hacer nuestra parte. Nuestra parte es lanzar la semilla y llevar la buena semilla y no poner otra semilla. Pasemos a la siguiente, Victoria, por favor. Vamos a volver a la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Y aquí, amados, debes saber que Dios va a honrar su palabra. Miren, que usted predique su testimonio, que usted diga que solamente hay que creer, está bien, Dios, eso sería como un preevangelismo. Que tú cuentes tu testimonio es un preevangelismo, pero no es el evangelio. Yo sé que a lo mejor puede que no estés de acuerdo conmigo, pero tú lee la palabra. Lee la palabra, lee 1 Corintios 15, lee Romanos, lee los Evangelios, lee el libro de los Hechos, que hay como 6, 7 predicaciones del Evangelio por lo menos, y luego de ver, vas a ver cómo predicar el Evangelio los apóstoles, y no uno, todo, Pedro, Felipe que era cierto un diácono, Esteban cuando lo están apedreando, Pablo cuando está en Roma, están ahí en el libro de los Hechos muchas predicaciones. A gentiles, a judíos, a samaritanos, a etíope, muchos. Y Dios va a honrar su palabra. Por eso que tenemos que predicar el Evangelio y el Evangelio está en la palabra. El Señor predicaba el Evangelio. ¿Sabes por qué? Él dijo, y será predicado este Evangelio. ¿Cuál? El que predicaba Él. Nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio. Juan Bautista predicó el Evangelio. No lo vamos a poder ahondar ahora, porque ya hemos ahondado muchas veces, pero te lo dejo ahí. Entonces, ¿qué va a honrar el Señor? Su palabra. Esa es la semilla que va a dar fruto. Ahora, ¿cuáles son los 4 tipos de tierra? Dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Una vez que tú estás predicando el Evangelio en la calle, en una plaza, en un mall, en un colegio, en la universidad, en la cocina de una persona, en la calle 1 a 1, con 10, con 20, con 1000, con una persona, con una familia, la instancia que Dios dé. Felipe le predicó a un etíope, Pedro le predicó a una familia ahí a los que están los amigos de Cornelio. También predicaron en una plaza, de distintas maneras predicaba el Evangelio. Cuando la persona, dice también Mateo, no entiende la palabra, o sea, tú le predicaste el Evangelio, pero lamentablemente la persona no le entró. No le entró, no le hizo, como dicen ahora, sentido,
no le entró en su mente y por lo tanto no bajó a su corazón, le quedó como superficialmente. Dice la palabra también en Mateo que es como que quedó sembrada, ¿cierto?, junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron, porque es una semilla que quedó encima. Entonces, ¿qué significa? Viene el diablo y se la quita. O sea, ¿qué significa eso? Tú le predicaste hoy día a una persona el evangelio, tú hiciste tu mejor esfuerzo, tú te preocupaste y hiciste y recibías de Dios que le estabas predicando el evangelio. Tú dijiste, le prediqué el evangelio para que convenciera y Dios lo convenciera que él es un pecador, y la persona te dijo, me parece bien, suena bien, pero en realidad sigue haciendo su vida, no entró en su corazón, ni siquiera le afectó el más mínimo pensamiento. Eso significa que esa palabra, como queda encima, se va a perder. Ahora, ¿significa que nunca más hay que predicarle? No, hay que volver a predicarle. Ya habrá más oportunidades, Dios dirá cómo, cuándo y dónde. Pero eso es lo que pasa. Ahora, vamos a ver otras tierras que también nos ayudarán a sacar ciertos pensamientos, paradigmas y prejuicios. Miren, el verso 13 dice, los de sobre la piedra, o en la otra versión era en pedregales, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. O sea, estas personas oyeron la palabra, te pusieron atención, te asintieron y tú los viste, wow, recibiendo la palabra de Dios, y te decían, sí, eso es que eso es, gloria a Dios, cómo no escuché antes, qué tremendo, glorioso. Y dice, pero no tienen raíz. Y mira lo que sigue adelante, y esto para mí es trascendental. ¿Qué quiere decir que no tienen raíz y que la escuchan con gozo? Esta es la explicación. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y esta parte es muy importante, queridos, porque nosotros muchas veces, a lo mejor tú tienes esto y decimos, solo hay que creer. Y el que crea es salvo. Y el que crea es salvo. Sí, el que cree es salvo, si eso está en la palabra. Dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor y creyere será salvo. Así está escrito. Y también el libro sigue diciendo, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cierto? ¿Cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Gloria a Dios. Pero aquí la parábola que está enseñando directamente nuestro Señor Jesucristo y a la vez dándole la interpretación, dice que estas personas que todavía no son salvas, porque la palabra todavía no da fruto, no va a dar fruto, dice, creen por algún tiempo. Creen por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Hay gente que creen por algún tiempo, puede ser un mes, una semana, un año, 10 años, 20 años. Creen por algún tiempo, pero luego en la prueba se apartan. Cuando vienen las dificultades del evangelio se apartan. Entonces, el asunto no es solo creer. El asunto, como dice la palabra en Mateo 24, en Apocalipsis y en tantos otros lugares, es que crean hasta el fin. El que cree, ¿cierto? El que cree, ¿cierto?, hasta el fin será salvo. Esto es muy importante. El que cree hasta el fin será salvo. Jesús lo dijo en Mateo 24:13. Ahora, ustedes podrían cuestionarse y entrar en esta doctrina, ¿cierto?, que dicen, bueno, la salvación se pierde o no se pierde. No se pierde. Y lo vamos a ver cómo lo va a señalar el Santiago. Si ustedes alguna vez quieren ver, lean Santiago, lean Primera de Juan y van a ver esta controversia. Veamos, Victoria, la siguiente, por favor. En Santiago capítulo 5, verso 19, va a abordar esto, porque sé que a alguno en su cabeza no le va a cuadrar lo que le estoy diciendo, porque es un precepto arraigado, que decimos, esa persona dijo que creyó, gloria a Dios, porque dice que con la boca se confiesa para salvación y que con el corazón se cree para justicia. Como la persona creyó y confesó, gloria a Dios, ya es salva.
Sí, pero también toda la palabra es inspirada por Dios y aquí está diciendo que estos creen por algún tiempo y luego se apartan. Y la palabra muestra que dice claramente que el que comenzó la buena obra, la acabará. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma la predicación del Evangelio que estamos haciendo y Él la unge y le da vida y la persona nace para el reino de Dios y nace de nuevo, esa persona que nace de nuevo, ahí se inició la buena obra y Dios no es Dios para mentir, porque el que inició la buena obra la acabará. Y en otra parte dice que iremos avanzando en este proceso de santificación hasta que alcancemos la estatura, la plenitud de Cristo. Que seremos hombres que creceremos perfeccionados para toda buena obra. ¿Para qué? Para que en algún momento aportemos en el reino de Dios. Pero el que inició la buena obra, a través del Espíritu Santo, una vez que se te predicó el Evangelio, la va a acabar. Porque si no, Dios estaría mintiendo. Entonces, ¿qué dice aquí el libro de Santiago? Santiago termina su epístola diciendo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está diciendo Santiago acá? Y esto es lo que estábamos hablando de la parábola. Algunos creen por algún tiempo y luego se apartan. Y la siguiente parte dice que otros no dan fruto porque los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza hacen que se ahogue la palabra y no dé fruto. ¿Qué está diciendo Santiago acá? Está hablándole a una congregación. Está hablándole a personas que son hermanos en Cristo. Le está dirigiendo la carta a una iglesia, a hermanos en Cristo, a gente convertida. No está lanzando esta carta, las cartas y las epístolas son siempre a los hermanos en Cristo. Que aquí Santiago le está diciendo hermanos, así comienza, hermanos, hermanos en la fe, discípulos de Cristo, hermanos que nos vamos a ver en el reino de Dios, hijos de un mismo Padre, hermanos. Si alguno de entre vosotros, si alguien que se congrega con ustedes, dentro de los que están con ustedes, alguien de los que está dentro de ustedes, se ha extraviado de la verdad, ya no vive conforme a los preceptos de la palabra, ha obviado los mandamientos del Señor, su testimonio está mostrando que en realidad más parece un mundano que un cristiano, y que está siguiendo cualquier precepto propio de su corazón, de lo que él opina o de lo que ella opina, de lo que creen, de lo que estiman, pero no se ajusta a los preceptos y al mandato de Dios escrito en su palabra, sepa que una persona, esa es la verdad de la palabra. Dice: Señor, yo lo he guardado en la verdad, tu palabra es la verdad, dice Juan 17. Tu palabra es la verdad, está diciéndolo claramente Jesús. Jesús dice: tu palabra es la verdad. ¿Qué es que se extraviaron de la verdad? Se extraviaron de la palabra. Es lo que volvíamos la semana anterior con Josías. Se extraviaron de la palabra aunque eran el pueblo de Dios. Pero alguno de los que está entre ustedes le hace volver. Y esta es la parte tremenda. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, y aquí tú te quedas pensando y dice, a ver, dice: hermanos, si alguien se ha extraviado de la verdad, y después nos dice, y alguien hace volver a un hermano extraviado, no dice eso. No dice que hay un hermano extraviado, dice que es un pecador. ¿Qué es un pecador? Alguien que no es del pueblo de Dios. Por eso que cada vez que en el Nuevo Testamento dice ténganlo por pecador y publicano, ténganlo como alguien que no es del pueblo de Dios. Tengan como alguien que todavía no ha entrado al reino de Dios, como alguien que todavía no ha sido regenerado. Tómenlo como alguien que no le ha resplandecido la luz de Cristo y todavía no es pueblo.
pueblo apartado para Dios, como dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, una nación santa. No lo tomen como alguien del pueblo de Dios todavía. Sepa que el que haga volver al pecador de su camino, del error de su camino, ¿qué significa? Significa que dentro del pueblo de Dios hay gente que no está convertida. Porque le está diciendo, hermanos, si dentro de ustedes hay alguien que se ha extraviado de la verdad, sepa que esa persona, si la hacen volver a la verdad, al camino, ¿cierto? Salvará de muerte el alma. ¿De quién? Del pecador. Porque el alma que pecare, esa morirá. Esa persona cree que es cristiana. Esa persona piensa que es cristiana. Esa persona cree que está salva, pero no lo está. Por eso que dice que salvará de muerte un alma, porque esa alma se va al infierno. Y tú me dirás, pero ¿cómo si está dentro de la iglesia? No tiene que ver con el tiempo. Por eso que en la parte segunda de la parábola del sembrador dice, hay algunos que creen por un tiempo, pero luego, ¿cierto? Por las pruebas se apartan. Lo que está diciendo, esa persona en el fondo no se ha convertido, porque sus frutos no dan frutos dignos de arrepentimiento. Porque el que persevere hasta el fin es salvo. Esa es la característica del que es salvo. Y usted me dice, pero pastor, es que así no funciona. Es que él está diciendo que le está hablando a hermanos, pero le está hablando a una congregación y demostrando el apóstol Santiago que dentro de esa congregación hay pecadores que creen que son salvos. ¿Cómo lo dice? Sí, pero solo lo dice Santiago. Entonces, tomemos lo que dijo Jesús, ¿cierto? Ahí en el Sermón de la Montaña, y dice, muchos me dirán en ese día. ¿En cuál día? En el día del juicio. En el día que se enjuiciará a los pecadores, a los impíos. Dice, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos una cantidad de cosas. Señor, pero si nosotros vimos cómo nos respaldaba, vimos cómo se convertía la gente, vimos resucitar muertos, vimos hacer esto. ¿Y qué responde el Señor? Apartados de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué dice hacedor de maldad? Porque en el fondo era un pecador que parecía cristiano, pero el Señor conoce a los suyos, dice el Señor. Entonces, el peor peligro es que alguien que está dentro de la iglesia crea que es salvo cuando no lo está. ¿Cómo lo sabe que está salvo? Porque el que inició la buena obra la acabará. Y es algo tan potente que el mismo apóstol Pablo decía, no sea que yo siendo un heraldo, no sea que yo siendo un anunciador del evangelio y un pregonero de las buenas noticias, me pierda. Y por eso cuando él está terminando, a punto de ser ejecutado, ahí en 2 de Timoteo, le manda la carta a su discípulo Timoteo, le dice al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando le dice he acabado la carrera, le está diciendo esto es una carrera de largo aliento. Un día, cuando Cristo vino a mi vida y me resplandeció la luz de Cristo, comencé la carrera, el que comenzó la buena obra. Pero lo importante de esta carrera es acabarla con Cristo. Aleluya. Y el que la acaba con Cristo, el que persevera hasta el fin, ese demuestra que es salvo. Entonces Pablo, por eso que él decía, no sea que yo siendo heraldo, que yo siendo el predicador estrella, el pregonero de la buena nueva, me venga a perder. Por eso dice que el que esté firme no se relaje. No se relaje. No crea, no, si la salvación ya la tengo en el bolsillo. No, tienes que perseverar hasta el fin, hasta el último día de tu vida. Pablo, el hombre que predicaba, el teólogo de teólogo, un hombre misionero viajó, al hombre lo dejaban medio muerto por ir a predicar el evangelio. Le pegaron, lo azotaron, estuvo encadenado, preso, medio muerto. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Un tremendo misionero que partió desde Jerusalén por todas partes, anduvo en Damasco, anduvo en Antioquía, anduvo en Asia Menor, anduvo en Grecia, llegó al Imperio Romano a predicar el evangelio. Un tremendo hombre de Dios dice, he acabado con Dios, gracias Señor.
corrí esta buena carrera, he guardado la fe, guardé la fe en Cristo hasta el final. ¿Te das cuenta? Y por eso que la parábola del sembrador dice, algunos creen por algún tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que sea. Por eso dice, y venida la prueba. ¿Cuál prueba? La prueba que sea pero yo ya pasé la prueba de hoy. Pero ¿sabes cuántas pruebas te quedarán? Hasta que te vayas. La última prueba para Pablo era poner la cabeza para que lo decapiten por Cristo. Esa fue su última prueba. Entonces, amado, ¿qué quiero decirles con esto? Que nosotros llevamos la preciosa semilla. Y cuando predicamos el Evangelio, es lo que el Señor va a honrar para que la gente se convierta. No tenemos derecho a predicar otra cosa que no sea el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguien llega con otro Evangelio, no es que exista otro, pero si alguien les predica otro evangelio, no le crean. Ni aunque sea yo mismo, ni aunque venga un ángel, ni quien venga, no le crean. El evangelio es único, es el evangelio del Señor Jesucristo. Y Dios determinó salvar a la humanidad por la locura de la predicación del evangelio. Y lo único que va a honrar el Señor a través de su Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, es cuando se predique el evangelio. Es lo único que va a honrar el Señor. Entonces nosotros, si entendemos y tenemos esta revelación y tú amas el Evangelio, tú amas la predicación del Evangelio, tú sueñas con predicar en las calles, tú sueñas con predicar a las personas, bueno, tienes que esforzarte y soñar con predicar el Evangelio y esforzarte por tenerlo cada vez más firme, cada vez pedirle al Señor, dame más revelación, tráiganme los escritos, tráiganme los pergaminos, muéstrenme que quiero salir a predicar el poderoso y gran evangelio, que si alguien no entiende Isaías, yo desde Isaías le predique el evangelio, que si alguien no entiende, cualquier libro de la Biblia, yo sea capaz de tomar ese libro de la Biblia y le predique el evangelio, que yo sea capaz de presentar argumentos para derribar toda fortaleza mental en contra de Cristo, para que sean derribadas esa fortaleza y entre la luz de Cristo y esa persona sea salva, si así lo ha determinado el Señor. Eso es predicar el Evangelio. Esa es la preciosa semilla y esa es la que el Espíritu Santo va a ungir para que la persona nazca. Ahora, predicar el Evangelio es que la persona crea y listo. No, la persona tiene que creer y perseverar hasta el fin. Esa es la buena tierra. La buena tierra es la que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué significa? Que podemos ver en ellos y en mí y en cualquier persona, alguien externo, objetivo, ve la obra que está haciendo el Espíritu Santo de transformación, que el que te hizo nacer de nuevo te está perfeccionando hasta que alcance la estatura, la plenitud de Cristo. Y eso va revelando al mundo entero que hay una obra sobrenatural por la palabra y por el Espíritu. Aleluya. Y nosotros tenemos que mirar dentro de las congregaciones, por eso que Isabel le traje esa palabra, el evangelio a los evangélicos, porque muchas personas dentro de la iglesia necesitan recibir el evangelio. Porque eso va a ser terrible, espero que a nadie le pase, porque no voy a ser yo. Algunos pensarán que soy yo el que está diciendo esto. No, nuestro Señor Jesús lo dijo. Algunos me dirán, Señor, Señor. Yo espero que nadie esté en esa circunstancia. Yo no quiero que nadie esté ahí. No me gustaría estar en los zapatos de nadie. Y yo no quiero tampoco estar ahí. No quiero estar ahí. Yo quiero ser de los que perseveran hasta el fin. Y para eso necesito su palabra y la obra del Espíritu Santo en mí todos los días de mi vida. Y que cuando yo predique el Evangelio lo haga con su palabra y el Espíritu Santo haga su obra. Eso es el Evangelio. Eso es ser discípulo de Cristo. Amén. Amén. Así que, amados, viviremos de esa manera y llevaremos la preciosa semilla. Y tú verás cómo Dios honra su palabra. Cómo Dios honra. Determínate, amado, a predicar el Evangelio. Y yo te aseguro que verás señales, maravillas y milagros, porque el Espíritu Santo mismo honrará la palabra.
Y no es que tú seas muy elocuente, no poco elocuente, es que me falta... Yo no digo que esperes hasta para predicarlo, no, porque mientras estamos creciendo, mientras se está haciendo la obra en nosotros, predicamos el Evangelio. Pero cada vez Dios nos va revelando más y cada vez nos va preparando más y cada vez nos usa más. Ahora, ¿depende de nosotros eso? Claramente no, depende de nosotros perseverar hasta el fin. Depende de nosotros, como dice ahí la palabra de que estamos leyendo en Lucas 8, que la buena tierra es los que dan fruto con perseverancia. Aleluya. Eso, amado, oremos al Señor para que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, fuera y dentro de la iglesia, fuera y dentro de la iglesia. Y confiemos en la obra del Espíritu y le pidamos la revelación de la palabra, y así podremos ver cómo crece, avanza el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos. Oro, Señor, para que se abra el entendimiento a tu palabra. Oro, Señor, para que puedan ver y podamos todos ver que en nuestras manos llevamos la preciosa semilla. Y que Dios ha determinado que así se salve la humanidad por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Que nosotros somos sembradores que salen a sembrar al campo. Somos sembradores que tienen que lanzar la semilla. Pero la semilla es una, es el Evangelio. Y confiamos, Señor, que tú fecundarás esa semilla, que tú, Señor, así como no sabemos qué ocurre dentro de la tierra cuando se da la vida, como no sabemos qué pasa en la matriz de una mujer cuando se fecunda la vida y yo por lo menos no la puedo ver, Señor, asimismo no puedo ver con mis ojos físicos cuando tú fecundas tu palabra y das vida a la persona y les das vida a la palabra porque es viva y eficaz. Y tu Espíritu Santo toma la palabra y le da vida a la persona y nace de nuevo. Y si está siendo discipulado, es restaurado, es sanado, es liberado, es bendecido. Señor, oro para que profundicemos más en el Evangelio, prediquemos tu Evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó, y tú le abras el entendimiento a las personas que son pecadores necesitados de un Salvador. Que miremos los escritos, los pergaminos, y que luchemos, no siendo confiados. No, Señor, ¿cómo menospreciaremos, cómo descuidaremos una salvación tan grande? Decía Pablo. Que siendo heraldos, que siendo anunciadores, vengamos nosotros a perdernos. Señor, no nos dejes caer en tentación. Y Señor, que estemos constantemente, que tu palabra nos escudriñe, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos forme usando tu palabra. Señor, gracias, y bendigo a todos los que están dentro de la iglesia y oro porque si alguno aún no le resplandeció la luz de Cristo, Señor, venga a ser salvo para que esa alma sea librada de la muerte y sean cubiertos la multitud de pecados que están sobre su cabeza y sea salvo y sea limpio, sea regenerado y una nueva criatura en Cristo. Bendecimos tu iglesia y oramos, Señor, gracias por la semilla, porque esta es la locura del Evangelio, esta es la semilla gloriosa, esta es la semilla que quisieron ver ser lanzada los profetas, esta es la semilla que quisieron ver ser lanzada los que profetizaron de Jesucristo. Y nosotros tenemos la oportunidad gloriosa, ni los ángeles pueden lanzar la semilla. Señor, a ti te plació que así fuera la locura, por vasos de barro, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Amén y amén.